Espíritu Santo lo papia pa nos. Nos textos de meditación tabisanos lo siguiente. Pasobra, no ta boso ta papia, ma ta espíritu di boso tata ku ta papia den boso. Mateo 10, versículo 20. Familia, rumanan, amigo y contacto ng diboso canal Palabras Actualizadas. Un feliz día de preparación para el sábado de nos Señor. A ver, nos que meditar riba un promesa poderoso de Cristo Jesús dona na su discípula y kuta conta pa nos también. La promesa aquí da recordarnos que ahora nos tapará para testiguar de verdad, nos no tapará no solo. Dios mes, por medio de su Espíritu Santo, ta asistirnos, guíanos y pone palabra de nos bocanal. Jesús estaba preparando su discípula para una misión que lo no está fácil. Nan lo enfrenta oposición. Nos lo visa, nos lo enfrenta oposición. Rechazo, autoridad nan religioso y civil y hasta situación nan camina nos lo sinti ko lo nos aquí copavisa. Pero en el momento nan Jesús avisa nan y avisa nos. No taboso tapapia, ma ta espíritu de nos tata den cielo, lo papia pa medio de nos. Es aquí no significa que nos no mester estudia palabra de Dios. Tampoco significa que nos por viva sin preparación espiritual. Al contrario, la promesa aquí tapa esnan kuta cana con Dios, kuta alimentana mente con su palabra, kuta viva una vida de oración y kuta disponible para servir Cristo Jesús. Ahora el momento llega, Espíritu Santo ta toma lo que Dios ha sembrado en nos, esta de nos corazón, y ta use para dar testimonio de Cristo Jesús. Dios ta pone su Espíritu Santo papia para nos. No para nos glorificarnos mes, sino para Cristo queda exaltado. Espíritu Santo no también para traer atención riba el instrumento, sino riba el Salvador. Esta papia para mostrar quién Jesús está. Hijo de Dios, Salvador del mundo, lamchi que amori pa nos picanan, Señor que resucita y Rey que también pronto. Pensei, ahora nos da testimonio, nos meste recordar que el mensaje no está de nos, está de Dios, nos está instrumento de su mano. Un instrumento no te pone su mesa arriba etrado. Un instrumento te laga etrado así su obra para medio de je. Así también nos mester laga Espíritu Santo guía nos palabra, nos formulación, nos tononan, nos actitud y nos intencionan. Obi viaja, miedo te trova nos di papia di Cristo. Nos te pensa, chi con lo visa, con lo reacciona, mi lo sa con pa contesta, mi no tengo conocimiento. Pero Jesús no avisa con nos mester confía de nos capacidad. Él avisa que el Espíritu de Dios, este Espíritu de nos tata, lo papia de nos. E promesa aquí, ta quita miedo for de corazón de creyente.
no pa sobra no está fuerte, sino pa sobra Dios está fiel. No pa sobra nos tin tur contesta, sino pa sobra Espíritu Santo sa y ta guia nos na tur verdad. No pa sobra gente sempre lo acepta el mensaje, sino pa sobra Cristo amándanos pa nos testiguar. Nos no mester tin miedo pa testiguar de Cristo Jesús. Nos no mester tin miedo pa visa que solamente denje tin salvación. Nos no mester tin miedo pa defender a verdad con amor y humildad. Nos no mester tin miedo para invitar otra gente para entregar la vida a Dios. Si Dios apone nos de una situación papapia, también lo dona nos palabra de gracia para expresar. Pero nos mester tin fe de la promesa de Espíritu Santo. Fe ta quiere que Dios lo hace lo que aprimientinos. Fe ta abre boca ora que Dios ta manda nos papia. Fe ta queda tranquil ora ambiente ta difícil. Fe ta depende de Dios más que de nos propia capacidad y preparación. Fe ta avisa, Señor, mi ta confia en vos. Mi no está suficiente, pero vos, Espíritu Santo, está semi completo. Mi hermano, Dios no te pide para botar un orador o predicador perfecto. Él te pide para estar un testigo fiel. Un testigo no te inventa mensaje. Un testigo te cuenta lo que él mira, lo que él atiende y lo que Dios hace en su vida. Si Cristo ha transformado, botín algo para testiguar. Si Dios ha perdonado, botín algo para avisar. Si Espíritu Santo te ha guiado, vos no te papia for de vos propia idea, sino for de vos convicción. Ahora, la llamada está clara. No queda quieto, ora Dios te llamado papapia. No le haga miedo ser boboca. No le haga inseguridad, esconde el testimonio que Dios pone en vos. Prepara vos corazón de oración. Llena vos mente con su palabra y confía que su Espíritu Santo lo guiaba en el momento correcto. Pa sobra, la promesa de Jesús ta sigue vivo. No ta boso ta papia, ma ta espíritu de boso tata que ta papia den boso. Nuestra oración final. Señor Dios, danke para la promesa de vos Espíritu Santo. Ayúdanos para no tener miedo ahora nos mester testiguar de Cristo Jesús. Llénanos corazón con fe, humildad y amor. Pone vos palabra de nos boca, guía nos pensamiento y así nos. Y con nos vida da un testimonio vivo de vos gracia. Úsanos como instrumento de embomán para otra gente por conocer Cristo y entregar nan vida nache. En nombre de Cristo Jesús nos te pide y agradecido. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega por medio de tu canal Palabras Actualizadas.